Muy buenos días. Hoy les voy a explicar qué es una secuencia didáctica enfocada en la educación física. Aunque van a haber cosas que coinciden con las demás áreas, vamos a enfocarnos en la nuestra. Yo soy su maestro Greco Sánchez. Vamos a ello. Bien, ¿qué es una secuencia didáctica en nuestra área, la educación física? Muy bien, es una planificación estructurada que ya tú pensaste antes de tú ir a la clase, donde cada una se va interconectando con la próxima, es decir, la planificación que yo voy a aplicar hoy, en la secuencia de hoy, está relacionada con la que toca mañana y así cada una está relacionada. Pero miren, esto lleva una serie de competencias y cosas que nosotros debemos enfocarnos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos que es un conjunto de actividades y aprendizajes interconectados, tanto entre sí como con los estudiantes, que al fin y al cabo son los más importantes acá y los que más se tienen que beneficiar de esta planificación por secuencia didáctica. Lo segundo que le he colocado acá es que debe estar orientado a favorecer las competencias de los estudiantes. No solamente el desarrollo lógico-matemático, sino también todas sus posibilidades motoras y psicomotrices. Vamos a explicar todo esto más adelante, no se preocupen. Número 3, es una planificación hecha con conciencia, una conciencia reflexiva, con metacognición, que integra a cada uno de sus estudiantes. Debemos aplicar bastante lo que es la inclusión, porque no todos los estudiantes van a tener las mismas posibilidades motrices, o a lo mejor no están al mismo nivel, ya que todos somos diferentes. Número 4, debe ser con carácter significativo que tenga importancia y relevancia para el estudiante, y que sea y lúdico, que mejore la corporeidad de cada uno de los alumnos. Debe estar enfocada en mejorar tanto sus capacidades físicas como sus habilidades motrices, que son cosas distintas. Muy bien, número 5. Esto debe activar todo ese potencial y posibilidades motrices y socioculturales en los alumnos. En lo sociocultural nos estamos refiriendo a poder trabajar en equipo, a ser útil en la sociedad, a ayudar, incluso en el mismo centro, participar en diferentes actividades, etc. Número 6, tenemos aquí que debe ser motivadora y enriquecedora. Debes motivar constantemente a tus estudiantes mediante las actividades que vamos a hacer, porque hay algunas que a lo mejor le da pena, le da vergüenza participar, porque a lo mejor piensa que no lo va a hacer correctamente, o que se va a equivocar, o que no sabe hacer algún movimiento. Por ejemplo, que tú le pidas hacer un desplazamiento locomotor. Digamos que el salto indio. Salto indio suele ser un poco difícil para estudiantes que nunca han hecho eso. Salto indio se refiere a desplazarse de esta manera, así. Con los brazos así. Es similar a lo que es salticar, que salticar es como Caperucita Roja. En cambio, el salto indio es elevando tanto la rodilla opuesta como el brazo opuesto propiamente dicho. E ir desplazándose así, como si fuera un canguro, pero con ambos pies. Muy bien. Entonces debe ser motivadora e enriquecedora. Número 6. El alumno debe ser capaz de descubrir cuáles son sus fortalezas y también sus debilidades. ¿Mediante qué? Mediante la secuencia didáctica. Acá ellos van a notar ellos mismos qué se le hace más fácil y qué se le complica más hacer a la hora de participar en una actividad. Pero tú debes estar ahí fijándote, porque a veces ellos mismos, tú te das cuenta incluso con suceso, como que le da vergüenza o como que no quiere hacerlo. O dice, profe, yo no sé hacerlo. O simplemente dicen que no quieren. Pero a veces ese no quiero está escondiendo algo más profundo. Es que a lo mejor tiene miedo de hacerlo porque jamás lo había practicado, lo había hecho. O a lo mejor sus habilidades motrices no están afianzadas en él todavía. Ese es tu trabajo, ayudarlo a eso, a
a mejorar ese abecedario kinético. Todo esto lo vamos a ir viendo, miren. Número 7. Es un andamio de aprendizaje. Un andamio de aprendizaje. Nosotros tenemos un trabajo súper importante como maestro de educación física. Nosotros somos básicamente la base de todo lo que va a ser su vida más adelante. Incluso caminando necesitas tus habilidades motrices. Y si tú tienes una mayor conciencia de tu corporeidad, tú lo vas a aplicar en tu vida. Ya sea para pasar, que tú estés, por ejemplo, en el bosque y estés explorando y tengas que pasar por un tronco, necesitas desarrollar el equilibrio, pero también la confianza, la autoconfianza, para poder pasar el tronco, por ejemplo, o para nadar, o a lo mejor para subir una montaña. Tú necesitas mejorar todas tus habilidades motrices. Y si tú has desarrollado diferentes técnicas, pues la va a pasar mejor y va a ser más placentero para ti que alguien que no haya aprendido todo lo que vamos a aprender en educación física. Por ejemplo, que otra persona se canse de una vez haciendo la misma actividad que parece sencilla, que a lo mejor tiene un poco de deficiencia en sus capacidades físicas, dígase la resistencia. Son muchas cosas que veremos ahora, pero todas importantes, todas resumidas aquí. Número 9. Debe mostrarse aquí lo que es un desenvolvimiento autónomo y comprensión de su corporeidad. Porque cuando el estudiante o cualquier persona es consciente de todo su cuerpo, pues puede utilizarlo mejor. Puede intentar incluso hacer otras cosas, ya sea escalar una montaña o andar en moto, lo que sea, porque para todo tú tienes que utilizar tu cuerpo. Y si tú lo dominas y eres consciente de cada parte de tu cuerpo, dígase los pies, brazos, todo, pues lo vas a utilizar de una manera más efectiva. Y los aprendizajes que vas a lograr van a ser más significativos. Todo eso es mediante una secuencia didáctica, que también se puede aplicar en una planificación tradicional. Muy bien. Recuerda, la diferencia entre planificación didáctica y una normal es que la secuencia, están interconectadas una de la otra y es como que sigue el orden así, trabajando en educación física. Todo está bien. Yo prefiero por secuencia por eso, ya sea en bloques o en 45 minutos. Entonces, número 10, que conozca todo su cuerpo y la corporeidad. Muy bien. 11, aplica la lateralidad en su vida cotidiana. Miren, hay personas que no saben ni siquiera cuál es su lado izquierdo del cuerpo. Si están, por ejemplo, tomando una dirección, tienes que doblar a la derecha cuando llegues allá al fondo. Y no tienen o no recuerdan cuál es la derecha o la izquierda. Mira, cuando tú estás mirándote en un espejo, tu lado derecho es el que se ve opuesto a ti. Mira, si ustedes fueran un espejo, mi lado derecho es este. Miren, mano derecha. Con la que tú sueles escribir suele ser la derecha. Donde tú te sueles colocar el reloj suele ser la izquierda. Porque hay personas que lo utilizan al revés. Bien, pero eso tiene que ver con lateralidad. Entonces, la lateralidad te sirve a ti hasta para tú desplazarte correctamente. Miren, intenten en sus casas marchar. Si ustedes lo hacen de esta manera, aquí hay un problemita en lo que es la lateralidad. Digo un problemita porque es algo como que tú puedes solucionar fácil. Para marchar, utilizando la lateralidad, tú tienes que hacer como la actividad que yo te hice del salto indio, el desplazamiento locomotor. Miren, si levanto mi pierna izquierda, entonces el brazo que voy a subir es el derecho. Entonces es así, miren, o así, como usted prefiera, pero que sea primero uno y después el otro y que sea de manera opuesta al pie que tú estés elevando. Pero hay personas que no saben eso. Eso tiene que ver con la lateralidad. Pero es porque no tienen ese conocimiento, no son conscientes de su corporeidad para hacer esa actividad. Entonces, acá entra todo esto, lo que es la mente a condición, ver en qué tú tienes que mejorar y todo eso.
Pero eso es un trabajo de nosotros. Si tú ves a una persona que no sabe marchar, por ejemplo, o simplemente correr, es porque a lo mejor nosotros no hicimos el trabajo que teníamos que hacer cuando esa persona era más joven. Aun cuando tiene su edad ya puede aprenderla, pero lo ideal es que nosotros hagamos el trabajo cuando están en las escuelas, que le enseñemos todo este tipo de cosas básicas. Entonces, veamos. Esto debe mejorar sus vidas. Debe tratar las secuencias. Deben ser divertidas, entretenidas, pero que también favorezcan lo que es su calidad de vida. Ya sea con un estilo de vida activo, que tú le ayudes a planificar qué cosas pueden hacer. O sea, tú le ayudes, no que le digas simplemente lo que hacer, sino que tú le ayudes, que los motives a ellos mismos diseñar un plan para ellos aplicarlo en su vida cotidiana. Porque una cosa es lo que nosotros planificamos para ellos y otra cosa es lo que ellos van a hacer con lo que nosotros les enseñemos. Entonces debe estar enfocada en su mejora en la vida cotidiana. No solamente la corporeidad está en todo, pero tú debes también, mediante esta secuencia, hacer que ellos despierten esa chispa como de descubrimiento, de ver todo lo que ellos pueden hacer, que cuando ellos se vayan de la escuela, déjame intentar tal cosa, o déjame, etcétera. Entonces, aplicar la lateralidad en su vida cotidiana para mejora de sus capacidades físicas. Capacidades físicas se está refiriendo es a la fuerza, que puedan, por ejemplo, entrenar a la fuerza, la resistencia, la velocidad, la fuerza explosiva, todo tipo de fuerza, la agilidad, que sean ágiles, que no anden tropezándose con cualquier piedrecita, destreza, que puedan subirse hasta un árbol, su flexibilidad, que sea más flexible para tener un mayor rango articular, una mayor movilidad articular, así con todas sus capacidades físicas, como tener más equilibrio. Bien. Número 12. Incluso ver sus propias limitaciones o posibilidades motrices. Porque hay cosas, mi gente, hay habilidades que tenemos también que ser conscientes de que no todos los alumnos la van a conseguir de la misma manera. Pero no quiere decir que no puedan intentarlo y mejorar. Porque hay cosas que a lo mejor tú ves como que no tienen nada de coordinación motriz, pero entrenándolas mediante juegos y actividades que a lo mejor ellos ni cuenta se dan, las mejoran. Y después tú lo ves con un desenvolvimiento, una destreza impresionante. Muy bien. En cuanto a sus limitaciones, es que ellos van a ser conscientes. Dame ver, yo no puedo hacer una voltereta en el aire, pero a lo mejor sí puedo hacer una en el piso o una en forma de estrella o de otra manera. Cuando ellos conocen sus limitaciones o sus posibilidades reales, entonces ellos pueden adaptar la actividad que están haciendo a su nivel, a su propia corporeidad. Favoreciendo también lo que son sus habilidades motrices. Habilidades motrices, dígase correr, caminar, sentarse, saltar, salticar, nadar incluso, rodar, girar, escalar. Esas son las habilidades motrices básicas, hay muchísimas. Bien, número 13. Estas secuencias didácticas deben atender al logro y dominio de su corporeidad, dominarla por completo, que ellos puedan dominarse totalmente su cuerpo, todo. Que aplique la metacognición, que es ver en qué debo mejorar o en qué yo creo que estoy excelente. Es como tú convertirlo a ellos en autodidactas. Esto es la metacognición en este caso. 15. Autorregularse. Controlar su estado de ánimo. Controlar su respiración. Toda esa chispa, moldearse ellos mismos. Que si por ejemplo están enojados, puedan ellos autorregularse. O que tú le hayas ayudado a diseñar sus propias técnicas para mejorar, para disipar esa ira, porque a lo mejor se dan situaciones. Ya sea contando hasta 10,
respirando profundo, o cerrar los ojos y respirar profundo, o pensar en un lugar bonito, o en algo que lo haga sentir feliz. Hay muchas maneras, o hacer ejercicio, muchas maneras en las que ellos pueden regular ese estado de ánimo. Pero también la ansiedad. Puede ser, por ejemplo, que sea una persona con mucha energía o muy activa, pero también eso debe regularse. Pero tú debes ayudarlo a autorregularse, para la redundancia. Y eso suele lograrse mediante las clases de educación física y mediante la secuencia didáctica que ya tú previamente has pensado para ese grupo, luego de que ya tú hiciste una prueba diagnóstica o que ya tú has ido conociendo a tus estudiantes. Entonces, yo soy Greco, espero que esto le haya quedado bien claro. Si no es así, déjame en los comentarios y vamos a ayudarle a hacer un próximo video del tema que ustedes quieran que tenga que ver con la educación física. Yo soy su maestro Greco y esta es una secuencia didáctica. Yo.